Esta es una producción de Pixel Media. Hola, buenas noches amigos. Nuevamente estamos aquí con ustedes en su podcast Entre Médicos con Ricardo Palma. Soy Ricardo Palma, intensivista pediatra, y bueno, les queremos agradecer su gran apoyo en todo este proyecto. Nos siguen animando las personas que nos comentan, nos mandan preguntas, comentarios, sugerencias de personas a entrevistar. Y bueno, este mes hemos tenido entrevistados de excelencia y claro, todos realmente nos han aportado grandes conocimientos para todos los médicos y para la sociedad. Y sin duda, el día de hoy tenemos una gran colega que créanme que les va a interesar toda la información que trae la doctora. Y bueno, por más, vamos a presentar a la doctora Cintia del Toro, que es nefróloga pediatra. Doctora, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Ay, muchísimas gracias, al contrario a ti, Ricardo, por invitarme y bueno, a tu canal de difusión, que quiero felicitarte por esto. Y bueno, tengo la fortuna de haber trabajado contigo en el mismo hospital. Conozco tu compromiso no solo con los pacientes, sino también en la enseñanza de los residentes y los médicos en formación. Así que admirable tu trabajo. Muchas gracias por invitarme. No, muchas gracias, doctora. La verdad es que créame que la tenía ahí en la agenda esperando el momento. Porque sabemos que su conocimiento, su preparación es de gran ayuda para muchas personas, niños y sobre todo pues para calmar a los papás, sin duda de tener ciertas preocupaciones por estas enfermedades sobre el riñón. Pero bueno, doctora, me gustaría que las personas de la audiencia empezaran a conocerla un poquito más a usted. ¿Quién es la doctora Cintia del Toro? ¿De dónde es? ¿De cómo le nació estudiar medicina? Y pues bueno, ¿por qué se fue en esta área de pues expertos en el riñón? Bueno, como ya me presentaste, soy la doctora Cintia del Toro, soy pediatra y nefróloga pediatra. Soy de Coatzacoalcos, Veracruz, aquí vecina de este estado. Definitivamente, bueno, me nació el interés por estudiar medicina, yo creo que desde secundaria, a diferencia de otros médicos, otros colegas que siempre han estado en contacto con los padres, con médicos. Claro. No fue mi caso. Sin embargo, mis padres siempre tenían esa vocación de ayuda. Y yo creo que de ahí nace mi interés de tener otro tipo de vocación por la ayuda, por ayudar a los demás. Y nace mi interés por ser médico, ¿no? Creo que fue un reto profesional o un reto personal. Me voy a la ciudad de Guadalajara, ahí fue donde estudié, en la Autónoma de Guadalajara. Okay. Esa fue mi formación como médico general. Y posterior, por azares del destino, bueno, el internado y el servicio social lo realizo en Guadalajara. Decido venirme a Villahermosa a hacer, paso el examen de residencia y decido hacer aquí pediatría. Digo, fueron algunas circunstancias que me llevaron a decidir regresar al sur. Sin embargo, fueron circunstancias definitivamente que marcaron mi vida. O sea, estoy convencida que fueron de las mejores decisiones que he tomado, el haber hecho pediatría aquí en el Hospital Regional de Alta Especialidad, el doctor Rodolfo Nieto Padrón. Donde tuve la oportunidad, bueno, de atender pues diversas patologías. Día a día tenemos muchos pacientes y por proyectos de vida, al finalizar, la verdad es que estaba interesada en terapia intensiva. Mire. Así que, mire, estaba interesada en terapia intensiva, sin embargo, por otros proyectos de vida, decido no realizar una subespecialidad. Trabajé 3 años como pediatra en Coatzacoalcos. Estuve en la consulta privada exclusivamente. Y bueno, definitivamente una experiencia muy grata porque pues tenía toda la formación como del hospital. O sea, salimos realmente con una buena formación. Y me llegaban pacientes con que ya sea litiasis. El sur es definitivamente de los que más tenemos casos de litiasis renal. Me llegaron casos de sospecha de acidosis tubular renal, que más adelante podemos ir platicando a qué se debe. Y respecto a algunos pacientes que requerían pues atención de un nefrólogo, y ahí es donde nace la necesidad o yo siento que hay una necesidad de realizar una subespecialidad, y no nada más en el estado, ¿no? Estoy hablando de Veracruz, sin embargo, también personal.
empiezo a hacer diversas, pues obviamente proyectos y Claro. empezar a analizar qué es lo que va a pasar y pues me voy al Hospital Infantil de México, Federico Gómez, donde fui aceptada para hacer la subespecialidad en nefrología. Eh, Definitivamente fue una excelente decisión. Siempre me fui con la idea de que iba a ser aceptada y así fue. qué bien. Entonces, tenía la experiencia ya de haber sido pediatra, sin embargo, tenía la formación y pues el respeto también de volver a ser residente. Y volví Sí. a ser residente completamente y aprendí muchísimo. Entonces, Digo, y hay una pregunta, digamos, personal, ¿le costó trabajo volver a adaptarse? Digo, la verdad es que uno de las personas que saben de lo que es una residencia, pues es algo pesado. Estar, bueno, en pediatría 3 años y después como acostumbrarse a trabajar, ya no ser como el maltratado, por decirlo así, y todo, y ahora nuevamente volver a entrar a la residencia después de estos 3 años, ¿lo sintió pesado? ¿Se pudo adaptar? ¿Algún conflicto sobre todo esto? bueno, eso es una excelente pregunta porque, o sea, completamente, sobre todo para los que están en en esa decisión, ¿no? O sea, Claro. siempre les digo, lo ideal es hacer la subespecialidad al finalizar pediatría, ¿no? Sin embargo, si tienes algunas circunstancias, pues nunca es tarde, ¿no? No me fue tan difícil porque me tocó una etapa del hospital donde eran muy estrictos, o sea, teníamos guardias muy intensas, salíamos muy tarde y bueno, me imagino que tú lo conoces, pero definitivamente era mucho más estricto Sí, todo eso me al hacer decían. residencia. Éramos muy estrictos, entonces el estar durante 3 años sin guardias, dormir bien, comer bien, ya tenía una hija, Ok. ya tenía mi hija, actualmente tiene 12 años, entonces sí fue difícil, fue más difícil por el hecho de dejar a mi hija, ¿no? Es el Ok. hecho de dejar a mi familia, pero fue una buena decisión. Pues no, completamente me adapté. No puedo decir que tan fácil, o sea, sí fue un poco difícil adaptarse nuevamente a las guardias. Sí pensé que iba a ser un poco más fácil, o sea, o que iba a ser guardias más tranquilas, no, para nada. El Hospital Infantil de México es el que mayor tiene de estadística en trasplante renal, entonces Oh, teníamos trasplante renal, pues, no sé, cada 15 días, o sea, eran unas guardias muy pesadas, eran pacientes graves, estar visitando a cada guardia al menos 2 o 3 pacientes en la terapia intensiva. claro. Entonces, finalmente o sea, mi formación también fue muy cercana a la terapia intensiva, ¿no? O sea, también tiene Como ese afín, ese algo. afín, exactamente. Entonces, sí fue difícil, pero no fue imposible. Me adapté a todo ese proceso. Oye, no, la verdad, doctora, qué padre, yo creo que es un gran reto y también pues un gran ejemplo para muchas personas y que lo estén viendo que Ujú. pues realmente no debe haber límites para lograr los objetivos, ¿no? Y bueno, doctora, para las personas que no saben todavía el concepto de que nefrología o la subespecialidad en nefrología pediátrica, ¿nos puede platicar un poquito de qué trata esta subespecialidad para las personas que no tienen este conocimiento? Claro que sí. Bueno, un nefrólogo pediatra es un pediatra que, como ya comenté, pues tiene el entrenamiento de 3 años como pediatra y se agregan 2 años más con todas las patologías relacionadas al riñón y a la vía urinaria. Y estamos hablando de todas las enfermedades, infecciones de vías urinarias, hipertensión arterial, también algunas glomerulopatías o enfermedades propias de la célula del Ok, riñón, enfermedades obstructivas, trasplante renal, terapia sustitutiva. Tenemos el entrenamiento para realizar biopsias renales, ok, también como, bueno, parte del diagnóstico de algunas de las enfermedades. Y estos 2 años que hacemos extras, pues nos da la capacidad de poder detectar y tratar estas enfermedades, ¿no? Y no es que seamos nefrólogos, somos nefrólogos pediatras, porque en ocasiones esa duda tienen. ¿Es nefrólogo claro. nada más? No, soy pediatra y enfocada en esas enfermedades específicamente. Oh, no, la verdad es que yo creo que, como usted bien dijo, la parte de nefrología, digo, uno que es intensivista, casi siempre estábamos con ahí
con la ayuda siempre del nefrólogo, porque Claro. pues desgraciadamente los pacientes que están en terapia, pues bueno, cuántas fallas hacen de órganos y bueno, ahí de apoyo totalmente para ayudar a sacar al paciente, pues es el nefrólogo, ¿no? Y hablando ya sobre el tema en general que quería preguntarle, vemos que, pues bueno, en este mes se celebra el Día Internacional de Nefrología o del riñón, ¿no? ¿Esto de qué trata? ¿Nos puede platicar un poquito sobre este Día Internacional? Claro que sí. Bueno, cada segundo jueves de marzo se conmemora el Día Mundial del Riñón. Ok. Y bueno, prácticamente nace desde el 2006. Esto nace como una necesidad para promover el tema de la salud renal, para que todos volteen o para que todos sepan ya sea las funciones del riñón, cómo detectar las enfermedades y cómo cuidar nuestra salud renal. Entonces, esta estrategia es más que nada como, bueno, realmente es una campaña, ya sea con maratones, ya sea se pueden realizar pláticas, se pueden realizar conferencias o simplemente actividades, ya sea como toma de glucosa, como toma de creatinina, toma de tensión arterial. Y bueno, obviamente el índice de masa corporal. O sea, en ocasiones en algunos hospitales, por ejemplo, el Hospital Infantil de México realiza estas campañas y a todos los pacientes gratuitamente se hacen estas mediciones. Entonces, ¿cuál es el propósito? De detectar oportunamente estas enfermedades, debido a que pues definitivamente la enfermedad renal crónica, que es el descenso de la función renal, es cada vez mucho más importante y como es completamente silenciosa, definitivamente ya cuando da síntomas ya es una etapa muy tardía. Ok. Definitivamente es por eso que hay que promover la detección oportuna, es por eso que nacen estas campañas. Y a través de, bueno, redes sociales y todo, y diversos nefrólogos, no solo pediatras, sino de Ok. todo el mundo, compartimos estas actividades. Es como se celebra o se conmemora este día. Y estas enfermedades en niños, digamos, en la parte del riñón, ¿es igual o en menor cantidad que en adultos? Digo, pues siempre es como que la gente se va a pensar que el adulto, por ser diabético, hipertenso o padecer piedras, pues casi realmente el adulto es el que se enferma del riñón. ¿El niño es algo muy común estas enfermedades en que se afecte el riñón o realmente es muy poco? Eso que me dices es algo bien importante porque frecuentemente me dicen, ¿los niños tienen litos? O sea, ¿los niños pueden tener piedras? Sí, los niños pueden tener piedras. ¿Los niños se enferman del riñón? Sí, por supuesto. Definitivamente, en los adultos son otras causas por las cuales llegan a enfermedad renal crónica, Ok. o son otras causas en las cuales pueden orillar a visitar a un nefrólogo. Pero también los niños pueden tener litiasis, pueden tener enfermedades propias del riñón, pueden tener malformaciones del tracto urinario. En los niños es mucho más frecuente las malformaciones del tracto urinario, o mejor, realmente es mucho mejor detectarlas en los niños oportunamente, ¿no? También dentro de los adultos generalmente tienen diabetes, tienen hipertensión arterial, tienen otras cosas que pueden orillar a presentar ya sea enfermedad renal crónica. Entonces, de acuerdo a la estadística, generalmente nosotros tenemos mucho más pacientes con enfermedades primarias, enfermedades glomerulares, o sea, Ok. síndrome nefrótico, tenemos enfermedades inmunológicas que pueden causar daño en el riñón, como lupus Ya. eritematoso. Mm. Podemos tener pacientes con falla de Medro o que no suben de peso y que tenemos que investigar definitivamente qué es lo que está pasando, si no es una acidosis tubular renal. Esas son las enfermedades más comunes y bueno, no hay que descartar también las infecciones de tracto urinario, que son las que Ya. manejamos también. Ok, y ahora sí que sacando ese tema que siempre, bueno, en la consulta nos hacen la pregunta, la verdad es que, bueno, siempre los refiero para el experto, pero la parte de que usted dijo sobre las piedras o los litos en los riñones, pues bueno, como usted dijo, el hecho que luego le hacen ultrasonido a los niños y salen que tiene arenilla y todo,
¿qué tan común es esto que los niños padezcan piedras? ¿Si padecen o qué esto le está generando? Sí, sí es muy común y de hecho hay artículos actualmente, o sea, que son los que nos basamos nosotros los médicos en cuanto a las revisiones y todo, que refieren que el sureste es el que más tiene los pacientes con litiasis renal. Ok. Esto puede ser ya sea por la cantidad de sodio que nosotros consumimos, esa es una de las teorías. Sin embargo, sí, sí es muy frecuente. Contestado tu pregunta, sí, sí es frecuente. Y es un motivo de estudio. El encontrar una arenilla o el encontrar una piedra es simplemente decir, bueno, ahí está, ahora hay que estudiar cuál es el riesgo o cuál es la alteración metabólica que está presentando Ok. y manejar eso. O sea, el tener un lito no es nada más retirarlo y se acabó. Hay que estudiar por qué está formando, porque puede ser desde un exceso de calcio en la orina, puede ser exceso de ácido úrico en la orina, que bueno, corresponde también a la dieta. Hay casos familiares también, hay casos genéticos y también puede ser algunas enfermedades que pueden Ok. provocar de forma secundaria o de forma, sí, provocar la presencia de las piedras. Entonces, el hecho de tener litos simplemente no es un hallazgo en el ultrasonido. Hay que investigar por qué se están formando las piedras. Ok, y digo ya sobre este tema de los mitos, digo, yo sé que siempre recomendamos llevar una dieta lo mejor posible, pero ¿qué tan cierto es que, bueno, los refrescos realmente nos generen piedras? Hay gente que dice que no, que hasta ayuda a sacarlos. El pozol, bueno, aquí en Tabasco, que el pozol, pues bueno, en muchos lugares es el día a día, que hasta en la mamila le dan el pozol al niño, ¿no? Desde muy pequeño. Entonces, todos estos tipos de bebidas o algunos alimentos que son común aquí, ¿realmente sí generan la piedra en el niño o es realmente sobre otra cosa? Bueno, las teorías acerca de por qué se forman las piedras definitivamente sí es el exceso de sodio, las cantidades excesivas que tienen y la exposición temprana. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya actualmente se recomienda que la exposición o que empecemos a darle sal a nuestros niños Ok, posterior al año. La inmadurez tubular, la inmadurez de ese riñón y de todos los procedimientos que tiene que hacer para poder metabolizar, vamos a hablarle así, ese sodio, están siendo expuestos desde temprana edad, o sea, desde los 6 meses ya algunos niños están expuestos a refrescos, a jugos, a enlatados, a embotellados. Entonces, definitivamente sí es algo que está completamente comprobado en cuanto a las teorías para formación de piedras. Así también, otro de las teorías es la poca ingesta de alimentos, ya sea frutas, verduras. O sea, los niños consumen, se pueden consumir un bote de jugo, pero sí, una fruta no la consumen, ¿no? sí, De mango, pero no consumen el mango. definitivamente. Y el pozol, pues es parte de nuestro día a día aquí. Definitivamente sí, está completamente Ok. también asociado a la presencia de delitos. Es difícil quitar esas costumbres aquí, pero sí, completamente, no es un mito, es completamente real que los refrescos y todos los embotellados y todo sí pueden provocar litiasis renal. Aquí digo, he escuchado que recomienda mucho el agua y que, pues, que consumamos agua, ¿no? Agua natural, ¿no? Por Ujú. decirlo así. Agua de garrafón que algunos comentan para ubicar. Pero una pregunta aquí sobre respecto de que tengo mucho en la consulta, cuando llegan los papás y dicen, bueno, ¿por qué dicen que el riñón está inmaduro y hay que darles de tomar agua para ayudarles? Pero ¿por qué en los menores de 6 meses evitamos el consumo de agua y después de los 6 meses sí, dale agua? ¿Hay alguna diferencia en la parte del riñón aquí o que por qué no podemos dar agua desde antes o desde el nacimiento? Porque antes sí, desde pequeños les daban, ¿no? Y ahorita pues somos muy marcados en eso. Bueno, definitivamente la respuesta es, la OMS recomienda la lactancia materna exclusiva a los 6 meses. Ya la lactancia o la cantidad que tiene de agua
es el 80%. Entonces, definitivamente ya con eso cubre las necesidades de un recién nacido o un lactante, ¿no? En los primeros 6 meses. La razón por la cual no podemos dar agua es, bueno, hablando un poco sin términos médicos, definitivamente es porque la carga que tiene la osmolaridad no es suficiente para ese, o sea, es elevada para ese túbulo renal. Entonces, para esos, los túbulos renales son estructuras donde interviene el intercambio o el equilibrio. Una de las grandes funciones del riñón no solo es formar orina, sino también equilibrar los electrolitos. Y esa carga osmótica o esa carga es excesiva. La leche materna tiene una osmolaridad adecuada para ese riñón. Entonces, puede haber alteraciones hidroelectrolíticas, puede haber alteraciones en esos electrolitos, sobre todo el sodio. Y hay niños hay lactantes que les empiezan a dar agua y pueden decir, bueno, ¿cómo es posible que yo alteré esos electrolitos si le di agua, ¿no? Claro. Y sí, se alteran los electrolitos, llegan los pacientes con un sodio muy elevado, pueden llegar convulsionando. ¿Y cuál es la razón? Que alteraron la cantidad de agua que hay en la sangre. Entonces, definitivamente es una recomendación y bueno, siempre estamos como pediatras repitiendo, no hay que dar ningún líquido en menores de 6 meses. En los mayores de 6 meses, cuando ya empezamos alimentación complementaria, ¿qué sucede? Que ya también hay madurez neurológica, o sea, ya el cerebro ya se sientan, ya tienen la madurez también gastrointestinal, o sea, ya el aparato intestinal, gastrointestinal ya está preparado para la siguiente etapa, que es la alimentación complementaria, y asimismo el riñón. El riñón ya está listo también para procesar todos esos electrolitos que van a estar en la dieta, en las frutas, en las verduras. Entonces, pues definitivamente sí hay que ofrecerles agua, pero no tanto porque la necesiten, o sea, o realmente porque sea que hay que estarnos enfocando en estarle agua, sino como también crear un hábito saludable en ellos. En la alimentación complementaria está sugerida como un hábito saludable el estarle ofreciendo un vaso o 2 onzas de agua durante el desayuno, la comida y la cena. En los niños que están con la leche materna a libre demanda, pues también tienen agua. Sin embargo, pues hay que empezar a crear ese hábito. Ok. Qué interesante por toda esta situación de pues la hidratación, ¿no? Y que pues deban de tomar agua. Bueno, aquí en Tabasco, estamos en una situación de que mayormente la pasamos con mucho calor o hay mucha humedad, estamos sudando y pues bueno, con todo eso del cuidado del riñón, de que pues hay muchas campañas de tomar agua, pero también hay una situación y justo quería preguntar, ¿no? Estamos llenos de muchas preguntas el día de hoy sobre, por ejemplo, estas bebidas, digamos, de electrolitos que se mandan a sugerir a tomar y entra en la duda que a veces llega a la consulta, doctor, ¿es mejor que yo tome agua para estar hidratándome o mejor no tomo el agua y preparo estas bebidas o compro estas bebidas que tienen electrolitos, ¿no? Para poder hidratar? ¿Realmente alguno cuida mejor el riñón o lo puede llegar a dañar o realmente estas bebidas son más de marketing? Bueno, definitivamente sí vivimos bueno, sobre todo en mayo, que nos espera un calorcito. Definitivamente el agua es nuestro mejor aliado en esas situaciones. Los electrolitos orales, pues sin decir de un tipo de marca específicamente, pero están reservados a estados de deshidratación. O sea, definitivamente tenemos que evitar la deshidratación, golpe de calor, o sea, tenemos que evitar esos síntomas. Pero si un niño tiene una adecuada ingesta de frutas, de verduras, que también tienen agua, ¿no? Hay que recordar que también tienen agua, electrolitos también. Entonces, no es tan importante o tan relevante estar hidratándolos con sueros. El suero oral, que está completo, o sea, tiene sodio, tiene citratos, tiene potasio, o sea, son electrolitos que no necesitamos estar suplementando para evitar la deshidratación. Están reservados para la hidratación nada más. Entonces, yo la verdad es que siempre les sugiero que si efectivamente vemos algún signo de alarma de deshidratación, ahí es cuando nos pueden ayudar estos electrolitos orales.
pero para una hidratación específicamente para prevenirla, con una buena alimentación Ok. y con agua nada más. Y bueno, también a veces tienen las preguntas de qué tipo de agua, ¿no? Si hay unas con menos sodio, para un niño sano y para un niño definitivamente pueden tomar el agua de garrafón, hay aguas especiales, sin embargo, pues el punto aquí es que tomen agua. Ok, ok, no, y es bueno que lo mencione porque sí tengo algunos pacientes que Ujú. tienen ahí su almacén de electrolitos y lugar de darle agua le dan esto, ¿no? Y desgraciadamente a veces lo que platicábamos detrás de cámaras, ¿no? Que a veces la situación de mucho marketing, mucho de lo que ven en las televisión, actualmente más en las redes sociales, de mantente hidratado pues bueno, algunas Y marcas tu aparecen. botecito, Sí, ¿no? ¿no? Y se ha vuelto tan cotidiano que a veces veo que en muchos lugares, en fiestas o en algo, ya tienen ahí su electrolito en lugar de ofrecer agua, ¿no? Y la gran importancia de realmente proteger el riñón de esta manera y sobre todo en los niños, ¿no? Y doctora, aquí siempre yo me he entrado en la duda, digo, bueno, ya lo hemos ido resolviendo, ¿no? Con el estudio, ¿no? Del día a día. Pero en la parte igual de las enfermedades que dañan el riñón, me platicaba sobre la parte de la hipertensión. El niño puede padecer hipertensión igual que el adulto, y también a esa parte de la duda de el hipertenso en niño lo ve el nefrólogo, porque a veces en el adulto se van más por el cardiólogo, ¿no? Ujú. Aquí, ¿por qué es esta diferencia o es totalmente diferente el abordaje? En la parte de la regulación de la presión arterial, en los niños, esa es una de las grandes funciones del riñón. Ya. Eh, en los adultos sí interviene ligeramente en la regulación de la presión arterial. Ok, Sin embargo, cuando un niño se detecta que tiene la presión arterial por arriba de unas tablas que nosotros utilizamos y que también los percentilamos, así como el peso y la talla, ok, sabemos que sí está adecuado de acuerdo a la edad y sobre todo de la talla, podemos establecer o podemos empezar a buscar causas renales. Difiere con el adulto, que generalmente es el cardiólogo quien es el que ya, interviene o que es el que estudia la parte de la hipertensión en los adultos. En los niños no. En los niños tenemos que descartar enfermedades como malformaciones del tracto urinario, tenemos que descartar alteraciones en los vasos sanguíneos a nivel renal y también tenemos que descartar otras enfermedades, ya sea inmunológicas o que están ocultas, que están manifestándose solo con hipertensión arterial. Aparte de regular la presión arterial, el riñón produce vitamina D, regula los ok, electrolitos. Entonces es tan importante todo analizarlo que cuando tenemos estas patologías, definitivamente es como nada más una señal para que nosotros empecemos a hacer, solicitar laboratorios, tenemos que realizar ultrasonido, tenemos que medir ya sea el peso, la talla. Sí tenemos pacientes que tienen síndrome metabólico o que ok, es la obesidad la que está provocando y no alguna alteración en cuanto a nivel renal. Sin embargo, es muy frecuente que las patologías renales puedan provocar también como un signo definitivamente la hipertensión arterial. O sea que sí tenemos que buscar, el nefrólogo pediatra es quien debe de abordar o de buscar y detectar mediante laboratorios, una buena claro, exploración física, ciertos signos en cuanto a la exploración que nos pueden orientar, ya sea si también se acompaña de los pies hinchados, si tenemos manchas en el cuello, podemos asociarlo a un síndrome metabólico, si tenemos peso, talla baja, o sea, eso también nos pueden orientar acerca de nuestro diagnóstico. Pero el nefrólogo pediatra es quien debe de abordar la hipertensión arterial en estos niños. Y obviamente hay antecedentes que nos pueden predisponer, o sea, por ya, ejemplo, el hecho de haber sido
tenemos pacientes en la etapa de 6 meses, 3 meses, que también pueden cursar con hipertensión arterial. No es exclusiva de los niños ni de los adolescentes. Ok. Entonces ahí es cuando tenemos que analizar sus antecedentes familiares, en el embarazo, si estuvieron en terapia intensiva, si utilizaron medicamentos, y bueno, y la parte pues del abordaje con el ultrasonido, los laboratorios. Qué interesante lo que está mencionando, porque sin duda es algo que a veces los papás muchas veces dudan en el aspecto de que tenemos todavía ese tabú o esa falta de información de tener en mente de que el niño pues puede padecer también hipertensión, ¿no? Como el adulto, de que, pues bueno, pensamos que muchas enfermedades solamente son aisladas a este grupo de edad, ¿no? Del adulto, del diabético, de pues ya una persona grande que pues ya pues llevó un estilo de vida, ¿no? Y luego vemos a pacientes, pues bueno, pequeños de 5 o 10 años, que pues bueno, a mí ya me tocó en una ocasión que pues bueno, peso, talla no estaban adecuados, estaban por arriba para su edad totalmente. Y pues bueno, le tomé la presión y estaba hipertensa realmente para su talla. Y cuando lo comenté con el papá, pues bueno, o sea, No lo podía creer. no lo podía creer. Al final, pues sí, me tiró así como, o sea, ¿cómo me va a opinar que yo creo que tenía 8 o 10 años, va a ser hipertensa? O sea, Claro. cuando ya no lo vi, yo espero que le hayan dado seguimiento, pero esa parte de mencionar y que vayan conociendo a las personas que realmente los niños también pueden tener hipertensión y lo hemos visto, ¿no? Que cuando ya llegan a la consulta, pues bueno, gracias a esa hipertensión o no sé si fue directamente, eso fue lo primero, pero bueno, ya su riñón pues ya no funciona o ya está en Exacto. insuficiencia renal, ¿no? Qué bueno que lo mencionas porque eso es algo bien importante. En nuestros consultorios como pediatras no estamos, o bueno, no puedo opinar al 100% de todos los pediatras que estamos Ok. aquí en la región, pero la mayoría de los pacientes que me toca tomarle la presión arterial, como nefróloga pediatra, a todos le tomo la presión arterial, Ok. desde el más chiquitito hasta el más grande. La Academia Americana de Pediatría recomienda que a mayores de 3 años le tomemos la presión arterial. Ok. Repito, como nefróloga pediatra, a todos se los tomo, pero los pediatras también debemos de tomar la presión arterial como una rutina, como una exploración, así como auscultamos, como escuchamos, como ponemos un estetoscopio, así también tenemos que tomar la presión arterial. Podemos detectar, así como lo comentas, los papás pues no lo pueden creer, dicen, ¿cómo es posible que pueda tener hipertensión arterial? O se les hace raro, ¿no? Sin embargo, existen algunos criterios para para los niños que tienen menos de 3 años, tenemos la obligación de tomarlo. Claro. O sea, el ser prematuro, el haber estado en terapia intensiva, el tener bajo peso al nacer, el tener algún antecedente. ¿Cuántos hemos preguntado si tienen antecedentes familiares, ya sea algún trasplantado en la familia, que esté en hemodiálisis, diálisis peritoneal, el familiar directo, antecedentes también, por ejemplo, de alguna enfermedad que puede provocar como lupus eritematoso en las madres? Entonces, esos pacientes, cuando ya tiene un antecedente importante, a todo paciente que tiene una malformación renal también detectada de forma prenatal y al nacimiento se confirma, a todos esos pacientes en nuestra consulta hay que tomar la presión arterial. Entonces, de forma oportuna podemos detectar y, bueno, derivar al nefrólogo pediatra en su momento, ¿no? No, que la verdad es que le agradezco toda esta información porque yo creo que es de vital importancia que las personas sepan que, bueno, muchos de los niños que usted acaba de mencionar, pues están día a día caminando, ¿no? Muchas familias cuentan desgraciadamente con algún niño prematuro, con alguien de bajo peso y todo, y a veces no se da el seguimiento adecuado y muchas veces, pues bueno, ya llegan con algún daño y pues bueno, la gran importancia de que se le tome también la presión, ¿no? Yo pues en la terapia intensiva pues a todos les A tenemos que todos. tomar, pero los vemos de otra perspectiva, pero también desde el que está en consultorio pues se debía de empezar a abordar. Yo creo que es algo también para todos los médicos que también se les recuerde de que los niños pues también hay que ver la parte de la presión arterial porque podemos hacer un diagnóstico temprano y yo creo que el pronóstico pues es mucho mejor. Y bueno, doctora, hablando de un tema que yo creo que muchos, pues tienen el conocimiento de la insuficiencia renal crónica en los adultos,
pero en niños esta falla renal puede llegar como tal a mejorar, a curarse, o también es una lesión que ya no va a haber pues ahora sí que se vuelve a sanar ese riñón. Bueno, la enfermedad renal crónica también sucede en los niños. Desafortunadamente, también los niños pueden padecer esto. También los niños pueden estar en hemodiálisis o requerir hemodiálisis, diálisis peritoneal. Afortunadamente no, la estadística no es similar a los adultos, ya que definitivamente es una gran estadística o es un gran número que tenemos de pacientes adultos con enfermedad renal crónica. El decir enfermedad renal crónica es, nosotros tenemos que clasificarlo de acuerdo a la creatinina, que es un parámetro que utilizamos en la sangre, y es cuando ya desciende nuestra tasa de filtración glomerular. ¿Qué significa eso? Cuando desciende el filtrado o la función de nuestro riñón. Y existen etapas, son 5 etapas en las cuales clasificamos como médicos, como nefrólogos pediatras o nefrólogos. Cuando ya está en una etapa terminal, o sea que hablamos de un estadio 5, una etapa 5, es cuando ya los pacientes ya empiezan a tener síntomas. Por eso es que al inicio comentaba que pues la enfermedad renal crónica es silente, es silenciosa, no da síntomas. Ya en retrospectiva sí pueden tener algún síntoma como cansancio, palidez. Sin embargo, estas ya son las etapas finales. En estos pacientes ya no hay vuelta atrás. Ya no tiene, o sea, si ya empezamos a detectar que empieza a descender, hacemos un ultrasonido y ya también hay cambios estructurales, ya hay cambios en la forma de ese riñón, ya hay pérdida de la masa renal, o sea, ya es diferente, no tiene que ser más pequeño ni nada, sino hay diferencia en el riñón. Este tiempo que para nosotros llamar enfermedad renal crónica o decir que ya está entrando en esos estadios es cuando ya pasan 3 meses. Y cuando ya está en el estadio 5 o en la etapa final, en la etapa donde ya en algunos pacientes son candidatos a hemodiálisis o diálisis peritoneal, y bueno, no son las únicas terapias de reemplazo, también existe el trasplante renal. Estos pacientes pues tienen que estar en hemodiálisis o en diálisis peritoneal y que afortunadamente el riñón se reemplaza a diferencia de otros órganos, ¿no? Se reemplaza con esa máquina donde pues hace la función de ese riñón. En los pacientes crónicos son los pacientes en los cuales ya tienen alguna otra causa. Esos pacientes pues tienen que acudir a hemodiálisis 2 o 3 veces por semana. Definitivamente pues la parte social, la parte pues en la escuela, la parte, todo su entorno familiar puede cambiar. Pues imagínate el estar asistiendo 3 veces por semana durante la sesión, se deprimen, cambia completamente su vida, su alimentación tiene que ser más rigurosa y pues lamentablemente a veces recibimos a estos pacientes ya sin nada que hacer, o sea, me refiero sin inclusive identificar la causa a la cual los llevó a enfermedad renal crónica y pues totalmente ya sin nada que podemos revertir ese daño que ya se hizo. Una vez que está establecido, una vez que ya tenemos esa falla, ya no podemos revertirla. Existe la diferencia en cuanto hay enfermedades que, por ejemplo, un paciente deshidratado, un paciente que llega al hospital deshidratado, tiene una lesión en ese momento, es algo agudo, podemos decir que es algo agudo. Y pues, ¿cómo lo vamos a revertir? Vamos a hospitalizarlo, se pone líquidos y ahí sí se revierte o se encuentra el manejo. ¿Para qué? Para que no se siga avanzando. Pero estos pacientes generalmente tienen otras enfermedades, las cuales pues, no se detectó a tiempo o definitivamente el tratamiento se dio, pero la progresión o el hecho de avanzar a enfermedad renal crónica, pues fue inevitable detenerlo. Y bueno, y hay una pregunta pues personal en su día a día. ¿Cómo ha visto con los familiares cuando, pues bueno, tristemente hay que darle el diagnóstico, ¿no? Que tiene lesión renal o una insuficiencia renal crónica, de aceptar
la parte de la diálisis, hemodiálisis, porque pues bueno, a veces si en terapia intensiva, que a veces nos toca solicitar estos tipos de equipos Ujú. donde ya la vida totalmente está en riesgo, no lo aceptan. No sé, el día a día que usted ha tenido mucho problema en este abordaje, si es bien aceptado, em, ¿qué es lo que pasa con estos pacientes? Bueno, es una enfermedad que sí necesita mucha red de apoyo. O sea, sí necesitamos psicólogos, nutriólogos, necesitamos también trabajo social. Ok, Es una enfermedad en la cual los papás generalmente sí entran en ese duelo, en esa negación. Y en ocasiones sí nos ha tocado, nos hemos enfrentado o me he enfrentado a situaciones en las cuales no aceptan. Entonces es bien difícil para nosotros decir, o sea, definitivamente sí, el pronóstico pues no es reservado debido a que pues lamentablemente no tenemos trasplante renal en nuestro estado a ok, nivel pediátrico. Los centros nacionales de referencia pues son el Instituto Nacional de Pediatría, el Infantil de México, que son claro, los que sí existe esa otra terapia de reemplazo claro. que es el trasplante renal. Entonces, enfrentar al familiar, decirle que su hijo va a necesitar hemodiálisis y para ellos a veces sí nos han dicho, pero es que mi papá estaba en hemodiálisis, o sea, no nada más es de adultos, o sea, piensan que solo los adultos Claro, tienen que estar o sea, que tienen que estar en hemodiálisis por enfermedad renal crónica. Sí es difícil, es una de las enfermedades que, pues obviamente todo, día a día estoy en una unidad de hemodiálisis donde tenemos 12 niños. em, ha sido difícil en cuanto a los familiares también, porque si hay familiares que no han aceptado y se han ido y regresan ok, los niños mal. Obviamente como médico tenemos que enfrentar esas situaciones, tenemos que respetar, existen cuidados paliativos también, pero definitivamente, como mencioné hace un rato, el riñón se puede reemplazar. mm, Entonces podemos darle esa terapia y ayudarlos mientras, pues obviamente mientras lo más que se pueda. Ojalá tuviéramos trasplante renal, ojalá todos tuvieran las posibilidades de irse a esos centros y tener esa oportunidad. Sin embargo, sí es difícil para los familiares. Por eso comentaba, necesitamos mucha red de apoyo en el servicio y como nefrólogos necesitamos psicólogos, todos ¿para qué? Para darle ese apoyo, ese confort a las familias, porque cambia completamente su vida. Y como todo, el cuidador empieza a agotarse, la alimentación empieza también a ser un poco aburrido, el no claro. tomar líquidos, el no comer sal, el no comer algunos alimentos. Entonces, pues es un poquito de tratar de compensar esas, pues esas pérdidas o ese cambio en cuanto a su vida, pues haciéndolo un poquito más ameno ahí con ellos durante su sesión en hemodiálisis. Oye, no, pues sí, realmente pues es todo un equipo multidisciplinario que Ujú. tiene que abordar estos niños. Y bueno, una de las preguntas que muchas veces nos hacen y hasta en la terapia, eh, con la hemodiálisis y la diálisis, ¿hay alguna diferencia en el aspecto de que dicen, bueno, es mejor una que otra o realmente las dos están haciendo la misma función? Fíjate que en los niños la terapia de elección es la terapia lenta que corresponde a la diálisis peritoneal. Ok, Esa es la terapia de elección en los niños. Sin embargo, no todos los niños son candidatos. O sea, los niños que ya tuvieron alguna cirugía, también dependiendo del cuidador, si vemos que las condiciones en su casa no van a ser las adecuadas, definitivamente si vemos que va a ser un poquito de difícil enseñarle la técnica o que no tengan buen apego a los cuidados que tenemos que tener, porque tienen que tener mucha limpieza, ser muy estrictos, ser muy meticulosos en cuanto a hacer la técnica correcta. claro. Hay que enseñarle al familiar, hay que entrenar al familiar. Entonces, en ocasiones, de acuerdo a eso, valoramos y decidimos mejor ofrecerles hemodiálisis. Sin embargo, la terapia de elección siempre va a ser la diálisis peritoneal en los Ok, niños.
Así preservamos un poquito o mantenemos un poco más. Si todavía orinan, si todavía tienen función, preservamos un poco más. Pueden estar actualmente, bueno, eso ha existido siempre. Sin embargo, podemos ofrecerles también la diálisis peritoneal automatizada, que significa conectarlos a una máquina durante la noche, y ellos pueden tener su vida normal o más apegada a lo normal, ir a la escuela y todo, porque están conectados en la noche. Durante la noche se está haciendo los recambios que se deben de hacer. La hemodiálisis, a comparación de la diálisis peritoneal, pues sí consiste en colocar un catéter, el cual va directo al corazón, y tiene que asistir 3 veces, 3 horas a la sesión de hemodiálisis. Entonces, las complicaciones, si las comparamos, puede haber mucho más complicaciones durante la sesión de 3 horas, a diferencia de estarse dializando todos los días. Entonces, los cambios en cuanto al corazón, los cambios en cuanto al sacar la sangre y pasarla por esa máquina, ese filtro, puede haber más complicaciones en el momento de la sesión. Y como todo, los accesos donde se tiene que colocar el catéter, pues se pueden ir agotando. Entonces, si comparamos cuál es mejor o cuál es, o sea, la hemodiálisis o la diálisis peritoneal, todo se tiene que adaptar al paciente. La mejor es de acuerdo al paciente, de acuerdo a los criterios que tenga, de acuerdo a si vive muy lejos y es mucho mejor dializarlo y darle una cicladora y conectarlo, y así podemos favorecer a que inclusive en las mañanas ayude a su papá en su trabajo o vaya a la escuela, porque bueno, también hay que tomar todo eso en cuenta. Claro, claro. Y tantito regresando a que me platicaba usted que fue a Estados Unidos a preparar algo sobre esto, ¿nos puede platicar un poquito? Sí, durante mi formación en nefrología pediátrica tuve la súper oportunidad de irme a Kansas. En Kansas estuve en un hospital que, bueno, definitivamente es espectacular. Tuve la oportunidad de estar con el doctor Guaradi, que es experto en terapias lentas. Y bueno, fui a aprender, el objetivo fue aprender terapias de hemodiafiltración veno-venosa continua. ¿Qué significa eso? Se escucha muy raro, pero consiste en reemplazar la función del riñón de la forma más, es como un riñón artificial en los pacientes críticamente enfermos, o sea, en los pacientes que están graves, en los pacientes que están con muchos medicamentos, que requieren una terapia de reemplazo, o sea, que su riñón está fallando en este momento, y les colocamos ese riñón que se llama hemodiafiltración veno-venosa continua, la terapia, y es lenta, definitivamente es la terapia de elección en estos pacientes. Pero no solo eso, la otra terapia lenta es la diálisis peritoneal. Entonces tuve la oportunidad de rotar también en el servicio de diálisis peritoneal. Y bueno, estuve en terapia intensiva, estuve en la consulta externa de nefrología, pues sí, completamente diferente, aunque hacemos todo el esfuerzo nosotros por tener todos esos recursos, pues no, estamos todavía muy lejos de estar con todos esos recursos de los pacientes, conectar ECMO, que es una terapia también para los pacientes críticos, con el Prisma. Entonces, pues fue una gran oportunidad, la cual creo que aproveché mucho, aprendí mucho. Y pues en el Infantil de México teníamos todas estas terapias. Entonces sí, al regresar, pues sí tenía nuevas ideas, tuvimos la oportunidad de conectar hasta inclusive pacientes en terapia intensiva neonatos, a la terapia de reemplazo, y fue algo que cambió un poco debido a que pues antes no se realizaba y lo empezamos a hacer. Y bueno, las nuevas generaciones, por supuesto que ya son más que expertos actualmente haciendo eso en el infantil. No, la verdad es que yo creo que lo padre que ya tengamos personas como usted aquí en Tabasco capacitados y en todas estas áreas y en estas nuevas tecnologías que pues antes no la había, actualmente lo hay, y esperemos que pues esto también pues llegue a oídos de las personas adecuadas para que en muchos lugares pueda haber todas estas nuevas tecnologías para poder ayudar a niños y también adultos, y pues bueno, el pronóstico de vida
ayuda bastante. O sea, yo lo veo en la terapia y dices, bueno, Claro. totalmente hace la diferencia, ¿no? Y sobre todo hacerlo a tiempo, que es lo más importante. Y doctora, quería preguntarle sobre que usted me platicaba mucho sobre el trasplante y todo. ¿El trasplante se le puede hacer a cualquier niño? ¿Hay alguna situación? ¿Quién lo puede recibir? ¿Quién lo puede donar? ¿Nos puede platicar un poquito sobre trasplante renal? Claro que sí. Bueno, el trasplante renal es otra terapia de reemplazo. Definitivamente es la ideal en todos los niños. Existen dos tipos de trasplante. El trasplante renal cadavérico, que es donado de un paciente fallecido, y está el trasplante de donador vivo relacionado, de un ya sea un familiar directo o simplemente de un paciente que tenga todas las condiciones para donar. Existe un protocolo de trasplante renal, eso lo hacemos o lo vigilamos los nefrólogos pediatras. Bueno, en este caso el nefrólogo existe también en adultos. Sin embargo, el nefrólogo pediatra hace como si fuera un checklist, o sea, toda una lista donde tiene que valorarlo el urólogo, el urólogo, tiene que verlo también un endocrinólogo en el caso de que lo requiera, tiene que verlo cardiología, tiene que verlo odontología, todos los datos que tenemos que ir analizando para ver si es candidato o no, psicología también, si es donador vivo relacionado. Se hace un análisis también, obviamente se ve la función renal de los que van a ser donadores, o en este caso el donador. Tenemos que hacerle también ver si su índice de masa corporal, ver que todas las condiciones estén favorables. También lo tiene que ver en el caso de las mujeres, ginecología, neumología, cardiología. O sea, existen subespecialistas que tienen que ver a ese donador. Cuando ya ha pasado varios, pues el primer filtro, si tiene un índice de masa corporal y no es diabético, no es hipertenso, se hacen otros estudios específicamente, ya sea con tomografía para ver cómo están esas arterias, esas venas, y el riñón es favorable. En el caso del donador fallecido, hay una lista. Senatra es quien lleva todo lo que ya sea si entran a esa lista, de acuerdo a esa lista se va, si hay un potencial candidato, si hay un donador fallecido, de acuerdo a la compatibilidad, se hacen pruebas de compatibilidad que los niños que están en esa lista van progresivamente, o sea, bueno, van constantemente a dejar esas muestras, y de acuerdo a los análisis, cuando está ese donador, el que es más compatible es el que resulta, pues vamos a decir, ganador. Entonces, en esos centros, bueno, afortunadamente tuve la oportunidad de participar en muchos trasplantes renales, trasplante renal en el hospital, en mi formación, y bueno, definitivamente es muy bonito, es una de las grandes experiencias que creo que me marcó, ver la parte en la cual la familia está pues enfrentando la pérdida de un familiar. ¿Por qué? Porque nosotros íbamos a procurar, o sea, íbamos al donador, o sea, donde se estaba haciendo la cirugía para el donador. Y bueno, sí es un poco fuerte esa parte de ver la familia que está enfrentando la pérdida, pero también teníamos a todos los niños en el servicio de nefrología esperando ser los ganadores de ese. Entonces, dar la noticia de que van a recibir, ya definitivamente van a entrar a cirugía y van a recibir su riñón, pues es algo que en verdad que a veces quedábamos la noticia, se nos llenaban los ojos de lágrimas por la felicidad. O sea, los niños que estaban en hemodiálisis salían, pues cada vez se llegaban nuevos pacientes, pero sí veíamos mucho movimiento en cuanto a se empezaban a trasplantar los niños. Entonces, tiene muchos cuidados el trasplante renal, no es nada más ya me trasplantaron y ya, utilizan medicamentos inmunosupresores que bajan todas sus defensas, tienen que tener muchos cuidados, pues las citas al nefrólogo mes con mes, y vigilar la función renal, o sea, vigilar que todo vaya bien. Definitivamente es una de las terapias
que de reemplazo, que los niños deben de ser todos o todos tienen que tener derecho a esa terapia de reemplazo. No todos son candidatos en el momento. Existen algunas contraindicaciones. El peso puede ser una. Ok. Si tienen algunas alteraciones en cuanto a la vejiga, que tienen que arreglar algo urología o que tiene que reparar la vía urinaria o cardiología que debe de recibir medicamentos. No todos los niños en el procedimiento, o sea, en el proceso es rápido, no, puede ser lento también. Sin embargo, se hace todo lo posible para que empiecen a ser candidatos, ¿no? Para que puedan recibir el tratamiento oportuno y puedan recibir sin ninguna complicación su trasplante, recibir su riñón. El riñón, no. Oye, qué genial, doctora. La verdad es que sin duda yo creo que, como dice, ¿no? Sí son dos situaciones difíciles, ¿no? De que se tienen que afrontar en ese momento, pero viendo la parte, digamos, el que recibe el órgano, pues bueno, cambia su vida totalmente, da otra esperanza, ¿no? Para los familiares. Y bueno, la verdad es que de los que me tocaron ver, en general, bueno, en la parte del instituto no pasan a terapia. O sea, en general los cuida más Nefrología. nefrología. Pero al fin y al caso veía que realmente es o sea, un procedimiento que al final, claro, es una cirugía grande, etcétera, pero no era como que les fuera mal. O sea, realmente es donde decías, bueno, sí hay un cambio totalmente en la vida del niño y hasta la cirugía y postcirugía, claro, los cuidados y todo, pero realmente era muy, muy raro el que, pues bueno, realmente se ponía muy mal, ¿no? Por decirlo así. Entonces decías, bueno, realmente el trasplante sí hace la diferencia. Sí, los cuidados postquirúrgicos, o Claro. sea, después inmediatos, sí puede haber complicaciones. Sí me tocó en algún momento enfrentar que algunos niños o dos niños perdieran, tuviera complicaciones inmediatas, inclusive terminaran perdiéndolo de Ok. forma inmediata. Pero la mayoría les va muy bien y cambia completamente su vida, o sea, su vida en cuanto a los pacientes empiezan a tomar agua, los pacientes que tenían restricción de líquidos Claro. empiezan a tomar el agua que quieran. Al contrario, les decimos, ahora sí tienes que tomar agua. Definitivamente empiezan a comer todo lo que no podían comer. Hay que pararles también. Empiezan a ir a la escuela. Cambia también su seguridad, su autoestima. Inclusive también en algunos pues empiezan a tener algunos datos por los inmunosupresores, toman prednisona, Ok. pero eso no les importa, ya no traen un catéter. Entonces es muy bonito, la verdad, esa experiencia que tuve en esos años de mi formación. Sí es uno de las grandes o motivaciones o simplemente a veces tengo todavía eso y bueno, lo he platicado con mi compañera también del servicio de nefrología, que ojalá que algún día también en el estado podamos empezar a trasplantar, empezamos a tener trasplante renal en el hospital del niño. No, sin duda, yo creo que esperemos que no sé, en muchos años realmente ya esa parte de tecnología, formación, el personal médico. Yo creo que Tabasco cuenta ya casi con la mayoría de personal Ujú. médico que se necesita para el procedimiento y creo que realmente se podrá hacer ese cambio, ¿no? Y es algo que yo creo que también, aprovechando la plática, dar esa información también de la donación, ¿no? Que a veces en los lugares donde se puede, todavía hay también el tabú de la Tabú. donación, ¿no? Entonces, justo por ahí se están haciendo todos estos protocolos en adultos, por ejemplo, en el Juan Gracan, creo que en el Rovirosa, más o menos. Ujú. Entonces, realmente esperemos que así como ellos en adultos podamos también tenerlo en niños, ¿no? Sí, ojalá que pronto. Porque sí, así como lo dices, pues tenemos todos los recursos humanos, tenemos intensivistas,
tenemos cirujanos expertos, o sea, lo único que nos faltaría sería quizás un cirujano de trasplante, pero bueno, eso no es una limitación. Existen muchos cirujanos de trasplante que no tienen ninguna complicación por trasladarse, realizar el trasplante y nosotros cuidarlo, ¿no? No, definitivamente. Y tenemos nefrólogos pediatras, entonces, y el hospital está preparado para eso. Tenemos también todo. Uh-huh. Y bueno, doctora, la verdad es que le agradezco muchísimo toda esta información y yendo como al final, sé que hay muchas, créame que tengo muchas preguntas, pero me gustaría en esta noche, no sé si nos pueda compartir algunos tips, comentarios para los médicos sobre cuando tengan algo de pacientes con nefrología, en qué momento se lo van a referir a usted o por lo menos qué abordaje le pueden hacer ellos para adelantar, para cuando lleguen con usted, pues bueno, ya haya un avance y pues bueno, también esos tips para los papás del día a día. Bueno, definitivamente el nefrólogo pediatra es una de las subespecialidades que a veces tienen duda. ¿Cuándo los mando, no? Las infecciones de vías urinarias son como pediatras son los que más ven infecciones de tracto urinario, somos los que más vemos infecciones de tracto urinario. No todas las infecciones de vías urinarias se deben de enviar, sin embargo, en todo paciente hay que hacerle un ultrasonido renal y ya sea que veamos que son recurrentes, que son complicadas, es un motivo por referencia. Alteraciones en la micción, ya sea que nuestro niño no está, y esto es específicamente para los pediatras, ¿no? Y también para los familiares o para los papás. Si vemos que tienen alteraciones en la micción, ya sea que van muchas veces a hacer pipí, que hacen con el chorro muy pequeño o que que empiezan a mojar la cama, ya están controlando esfínteres, que ya controlan, que ya avisan y de repente ya no están avisando o tienen muchos accidentes en la cama. Hallazgos en el examen de orina, cuando hacemos un examen de orina y vemos la presencia ya sea de proteínas, de sangre en la orina, cristales también, no hay que olvidarnos de ver al sedimento, o sea, como pediatras o inclusive los médicos generales también ven cuántos exámenes de orina y si vemos alguno de esos parámetros, cristales, sangre y proteínas, es un motivo también de referencia. La hipertensión arterial, a todos los niños hay que tomar la presión arterial, siempre hay tablas para percentilar a nuestros niños y si notamos que están por arriba de lo esperado, también es otro de los motivos por el cual referir. Alteraciones en cuanto a falla de medro, que nuestras curvas de crecimiento como pediatras empecemos a notar que que tengamos más bajo el peso, que empecemos a notar que no está en el percentil adecuado, ese es un motivo. Como pediatras podemos empezar a realizar lo básico, ya sea un examen general de orina, un ultrasonido renal y específicamente de acuerdo a algunas otras, ya sea enfermedades que sospechemos, por ejemplo, si notamos que el niño está hinchado, que tiene proteínas en la orina, pues sí podemos empezar a pedir ya sea albúmina, creatinina, recolección de orina de 24 horas para medir las proteínas en la orina. Y pues siempre las pruebas de función renal, la química sanguínea. Claro. A veces es difícil para nosotros como pediatras pedirles exámenes de rutina a los papás, ¿no? Porque los papás no quieren enfrentar ese momento en el cual hay que funcionar. Pero hay cosas que no son palpables, hay cosas que están fuera de nuestra vista. Podemos explorar perfectamente un niño, pero no podemos evaluar la función renal a simple vista, ¿no? Entonces, pues prácticamente esos serían como los básicos, un examen de orina, una química sanguínea y el ultrasonido renal, si ya estamos viendo si tenemos arenilla, si tenemos cristales, si sospechamos si tiene sangre en la orina, ya orientarnos un poquito al diagnóstico serían los 3 básicos, ¿no? Ya nosotros ya pediremos todo lo demás. Claro. No, sin duda, créame, doctora, que esta información es de gran importancia y la verdad es que le agradezco mucho que pues yo sé que tiene el día siempre ocupado y pues bueno, pudimos ya lograr agendar para poder tener esta entrevista y
aprovechando este mes pues del Día Internacional del Riñón, que llegue la información a muchas personas para que, bueno, sepan que tenemos personal capacitado, que sepan que también los niños pueden padecer muchas enfermedades y con un diagnóstico oportuno puede tener un pronóstico totalmente diferente a cuando ella es muy tardío. Sí, definitivamente las enfermedades hay que buscarlas y a todos los pacientes generalmente me preguntan o las mamás me preguntan, ¿a todos los niños tenemos que evaluar la función renal? Pues yo creo que sí, o sea, la respuesta es sí, siempre. Claro. El 13 de marzo es el Día Mundial del Riñón y definitivamente sí, es una invitación para que todos nos hagamos, y no solo los niños, ¿no? Y ahorita hablo en general, nos hagamos una química sanguínea, un examen de orina, nos Claro. midamos la presión arterial y bueno, también el índice de masa corporal. Y en los niños sí es el pediatra puede llevar también o puede evaluar la función renal y él es el que está completamente capacitado, pues siempre hay que confiar en nuestro pediatra, en el pediatra de nuestros hijos. Sin embargo, él es el que está capacitado para valorar y verificar si hay algún motivo para referencia, ¿no? Claro. Y pues como tip general, siempre la intuición materna, ¿no? Si Sí, vemos sin que duda. hay algo raro y que ya escuchamos toda la información y bueno, actualmente está en todos los medios, la información o los signos de alarma que podemos estar vigilando en nuestros niños, pues sí, acudir con un nefrólogo pediatra. No, doctora, muchas gracias, definitivamente. contrario. Pero bueno, y doctora, las personas que quieran ir con usted, que estén interesados en comunicarse con usted, algún teléfono, número de correo, algún consultorio que nos pueda compartir en este momento. Bueno, actualmente estoy en el Hospital del Niño en las Ok. mañanas. Regresé a mi alma mater, a mi escuela de pediatría. Muy contenta de estar aquí. Estoy también en Coatzacoalcos. Ok. Trabajo, bueno, voy los fines de semana. Definitivamente el haber nacido esa necesidad de Claro. un nefrólogo pediatra, pues sí, sigo yendo a dar seguimiento a mis pacientes y bueno, a los nuevos pacientes que Claro. requieran un nefrólogo pediatra. Doy consulta también aquí en Villahermosa. Estoy en un consultorio que se llama Ok. Melkin, una Ok. clínica Melkin. Claro. Y voy a también estar en el Hospital Ángeles. Ok, perfecto. Ya voy a estar ahí, integrada al grupo de nefrólogos. Qué bien. El teléfono para contactarme, Sí, por favor. lo puedo dar, Sí, claro. 921-21-778-46. Es un teléfono donde pues lleva la agenda ya sea Ok. de Coatzacoalcos y de Villahermosa. Estoy en los dos lugares, de lunes a viernes aquí en Villahermosa y pues no todos los sábados, pero sí la mayoría de los sábados mientras mis pacientes me sigan necesitando en Coatzacoalcos. ¿Alguna red social o algo que esté disponible para que la puedan localizar también? Sí, fíjate que mi red social se llama Nefropedia Coatza. Ah, ok. Pues soy de Coatzacoalcos, entonces así se llama, así me pueden encontrar. Estoy en Facebook y estoy en Instagram también. Y bueno, también abierta a todas sus preguntas, siempre trato de responder las dudas más frecuentes que tienen los pacientes o las mamás de mis pacientes. Y pues muchísimas gracias por invitarme y pues ojalá que no sea la única vez que podamos No, platicar. sin duda. Créame que yo creo que nos quedamos. Estaba viendo el reloj y dije, ya se me fue la hora. Y todavía faltaban muchas cosas, pero definitivamente la verdad es que tenemos que agendar nuevamente una nueva cita para esto y sigamos dando esta información para que llegue mucha gente. Y bueno, doctora, le agradezco mucho el día de hoy y que bueno, que las personas que nos estén viendo ya saben, Nefropedia Coatza. Coatza. Para que la sigan en sus redes sociales, la sigan y pues también le puedan mandar mensajes y sus dudas y preguntas y pues bueno, pueda ayudarle a solucionar sus problemas de sus niños. Gracias, Muchísimas doctora, por estar el día de hoy. Gracias a todos. Gracias. Gracias, amigos, y se quedaron hasta el final. Por favor, sigan nuestras redes sociales, dejen sus dudas, preguntas y seguimos trayendo nuevos invitados de espectáculo. Gracias.